Horacio Tetamanti, que está en línea con nosotros desde Radio Brisas. Aldo del Gul te saluda. Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto escucharte. Buen día. Aldo, buen día. Un gusto estar contigo. Gracias, Horacio, por atendernos. Muy amable. Primero que Horacio Tetamanti es ingeniero naval, titular de SPI, ex subsecretario de Puertos de la Nación. ¿Y vos hiciste un viaje con el submarino Ara San Juan, Horacio? Sí, te corrijo, yo tampoco soy un ex titular. Un ex subsecretario de Puertos de la Nación. Y ex titular de SPI. Ex también. Perfecto. Sí, ahora estoy, digamos, más dedicado a la consultoría en el exterior que muy bien. trabajos en específicos. Tuve, por suerte, haber sido invitado en varias oportunidades por comandos submarinos para participar de operaciones de entrenamiento en este y en otros submarinos de nuestra flota. Uh-huh. ¿Qué hipótesis tenés? ¿Qué es lo que puede haber pasado con el Ara San Juan, Horacio? Mira, el Ara San Juan venía navegando de Ushuaia hasta Mar del Plata, lo había hecho con normalidad hasta la altura aproximadamente del Golfo San Jorge, y a partir de su última comunicación no pudo comunicarse nuevamente, inclusive las comunicaciones mandatorias en los tiempos que sucedieron a ese acontecimiento no se produjeron más, con lo cual, desde el punto de vista técnico, fue declarado en emergencia. Lo que sí sabemos con certeza es que el submarino perdió dos capacidades muy importantes para una embarcación de este tipo. Perdió la capacidad de comunicarse, y eso está acreditado porque si no lo hubiera perdido ya hubiéramos tenido algún tipo de indicio, y perdió la capacidad de mantenerse o de estar o de poder recuperar, estar en superficie, porque si no lo hubiera perdido seguramente también ya estaría en superficie si lo pudiera haber hecho y hubiera sido encontrado. Ahora, también a través de estas dos evidencias que están acreditadas por la realidad, y sabiendo que son dos capacidades sustantivas de una unidad de este tipo, son indicativos que, si bien no sabemos exactamente qué es lo que pasó, debió haber pasado algo muy significativo para anular estas dos capacidades tan importantes de este barco, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ingeniero. ¿Cómo le va? Daniel Buen Colucho día. lo saluda. ¿Cómo anda usted? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, en virtud de lo que usted nos estaba mencionando, pierde dos capacidades: comunicación y la capacidad de maniobra o entrar en maniobra restringida. No, de mantenerse a flote, simplemente la capacidad de mantenerse a flote. Correcto. Decíamos nosotros acá en una charla que cualquiera de nosotros pierde hoy un celular, que es un instrumento comparado a lo que es tecnológicamente hoy por hoy un submarino, es irrelevante comparado a la tecnología de uno y otro, pero sabemos que hoy perdemos un celular y directamente lo podemos geoposicionar y saber en qué calle o en qué punto de la ciudad, de la provincia o del país está. Pregunto, a usted que es ingeniero naval, un arma estratégica tan importante como es un submarino, que tiene además mayor tecnología de la que tiene un avión, ¿cómo puede ser que no se lo pueda geoposicionar? Bueno, justamente el hecho de que no solamente no se lo pueda geoposicionar, que no solamente pueda y que no tenga una batería de comunicaciones, con todo el herramental que tiene el submarino a bordo, que es comunicación radioeléctrica, acústica, envío de señales, expulsión de boyas, envío de porque comunicación es cualquier cosa, desde poner un mensaje dentro de la botella hasta expulsar una boya de color o hasta arrojar una bengala. Toda esa batería, la ausencia de toda esa batería de instrumentos de comunicación, y entre las que se encuentra la imposibilidad de recibir una señal, que también es obviamente muy, muy importante y muy sencilla, capturar partido, de informar su posición, nos está dando cuenta que, si bien no sabemos qué pasó exactamente, debió haber pasado algo muy significativo para que genere esta consecuencia, ¿no? O sea que, en definitiva, por lo que nosotros podemos inferir, evidentemente en esta nave ocurrió algo repentino, inesperado y muy grave. Y muy significativo, exactamente. Esa es me parece una descripción, una hipótesis bastante específica y precisa. ¿Cree que desde el punto de vista o sea, teniendo en cuenta, nosotros llegamos después de 7 días a estas conclusiones por la información que nosotros tenemos, es evidente
que la Marina, al estar comunicado en esa última comunicación, es evidente que lo que nosotros estamos infiriendo, ellos seguramente esa información la tuvieron. ¿Cree que se ha manejado en definitiva como lo indica el protocolo internacional para rescatar una embarcación, o se difiere, o de alguna manera, o se obró de alguna manera que no es correcta, o se está escondiendo información? Porque si nosotros llegamos a la conclusión que tuvo que haber ocurrido algo repentino, inesperado, y algo verdaderamente que dificultó la comunicación y la maniobra para entrar en superficie del submarino, es evidente que fue algo grave. Pregunto, usted, como ingeniero naval y conociendo lo que es una embarcación, la flotabilidad, cómo se llega a eso y demás, ¿cree que desde la Armada Argentina se ha omitido, es decir, por acción u omisión, hay algún tipo de ocultamiento a la realidad de lo que se sabe? Hay dos planos de análisis. El plano de las palabras y de las comunicaciones, que pueden ser más afortunadas, más oportunas o menos oportunas, más adecuados o menos adecuados. Y después el plano de los hechos. La embarcación, esta es una embarcación que reúne varias características. Por lo pronto es una embarcación que navega con vida humana a bordo. Y por otro lado es una embarcación que además de eso es militar. La Argentina forma parte de la Organización Marítima Internacional, forma parte del convenio SAR, que es el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento del Personal en el Mar, y eso está sometido a un protocolo que Argentina cumple, y particularmente en este caso, el responsable de ejecutar este plan, que la Argentina está obligado y entrenado por hacer, porque forma parte de este convenio, es la Armada Argentina. O sea, el submarino, y si hubiera sido cualquier otra embarcación que no emitiera la comunicación mandatoria en los momentos que están obligados a hacer, ya automáticamente el sistema de tráfico argentino y la Armada lo declaran en emergencia y pone en marcha un determinado protocolo. O sea que yo descarto que todo lo que todos estos procesos, digamos, que más allá de los procesos de comunicación son lo que todos los días, digamos, si yo mañana me caigo en la calle y voy a parar a un hospital, el médico que me recibe, cualquier hospital privado o público, me va a ejecutar un protocolo, no va a ser lo que se le ocurra. Entonces, yo pienso que el submarino, a partir de determinado momento que dejó de comunicarse o que no se recibió la comunicación, fue instalado en emergencia y se activó el procedimiento que se hace para estos casos. Y además, por el hecho de ser una embarcación y un submarino militar, también se puso en marcha esta gigantesca operación, que no es un hecho de voluntario o de solidaridad o de buena voluntad. Se puso en marcha justamente que afortunadamente a partir del año 2004, que también la Argentina forma parte, se generó este mecanismo internacional de colaboración, que es específicamente diseñado para la emergencia de buques submarinos. O sea que yo creo que, digamos, los propios protocolos han puesto en marcha lo que tienen que poner en marcha y bueno, y estamos en estas circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista, ingeniero, de la resistencia y cálculo de materiales, un TR 1700 como es este submarino, ¿cuál es la máxima profundidad o la máxima presión que puede soportar? Es decir, ¿hasta qué profundidad máxima, sin tener daño estructural, puede soportar este submarino? Bueno, es interesante. El submarino es un recipiente sometido a presión de afuera hacia adentro, que la presión de afuera hacia adentro se va incrementando con la profundidad, y como bien decís vos, es un diseño de ingeniería, tiene un nivel de diseño y tiene, digamos, lo que se denomina una presión máxima de colapso, donde colapsa la estructura hacia adentro, pero, digamos, a partir de determinada profundidad empiezan a producirse roturas que no son simultáneas, explosiones en las válvulas, roturas en la soldadura de los caños y después finalmente el colapso de la estructura. Por eso no hay una profundidad límite puntual. Y después hay una profundidad máxima de operación, que es obviamente un dato relativamente reservado, ¿no? Pero yo te diría que este submarino, seguramente por la edad, por las circunstancias, evidentemente, si fuera el caso, a partir de los 400 metros hacia abajo, seguramente va a empezar a tener signos importantes de fractura de parte de su estructura, ¿no? Horacio, como ingeniero naval y mecánico,
¿Qué es una anomalía hidroacústica? Mira, es una palabra esdrújula media complicada, ¿no? En realidad es un ruido importante, un ruido significativo, un ruido que, digamos, que tiene características que se diferencia de los ruidos naturales. Es un ruido que tiene una magnitud tal y que ha sido registrado, o que podría haber sido registrado por los diferentes sensores que hay desplegados a lo largo del mundo, ha quedado registrado o grabado en alguna base de datos y después, bueno, analizándolo, debe haber aparecido. Anomalía hidroacústica es un ruido importante, una explosión, un ruido importante, una descompresión, una situación, una luz, una situación anormal que produce un nivel sónico diferente o mucho más importante de lo que son los ruidos normales, ¿no? Ingeniero, con su capacidad de intelecto, de formación y fundamentalmente por haber conocido lo que es la estructura del submarino, ¿qué piensa usted que pudo haber pasado y en qué situación se puede encontrar? Mira, yo te puedo administrar certezas y, digamos, evidencias que uno tiene que estar en condiciones de acreditarlo, porque si no termina siendo un payaso con guitarras, ¿no? Hay una realidad concreta. A partir de un determinado momento, el submarino perdió capacidad de comunicarse, porque si no lo hubiera perdido, ya lo hubiera hecho. Y en algún momento el submarino perdió capacidad de mantenerse a flote. Capacidad de mantenerse a flote, o de recuperar la flotabilidad, o de mantenerla. Y la capacidad de comunicarse son dos capacidades muy importantes para un submarino. La realidad nos muestra que las perdió las dos, aparentemente casi al mismo tiempo. O sea que no sabemos lo que pasó, pero para que una unidad de este tipo pierda esas dos capacidades tan importantes, lo que sí podemos decir con certeza de lo que pasó es un acontecimiento muy significativo para poder anular esas dos capacidades, ¿no? Horacio, gracias, un gusto escucharte, un saludo a la distancia. Gracias por estos minutos de charla y nos mantenemos en contacto, porque es un tema que... hablar con mis amigos los marplatenses que están un tanto alejados. Bueno, te aguardamos cuando lo desees aquí por Radio Brisas. Muchas gracias. Horacio, un abrazo grande, chao. Gracias, igualmente para ustedes. El ingeniero naval Horacio Tetamanti nos comentó en el comienzo de la nota que hizo un viaje en el submarino Ara San Juan, ex titular de SPI aquí en Mar del Plata y también ex subsecretario de Puertos de la Nación.